esfuerzo por participar en este momento para la selección del Comité de Participación Ciudadana. Te presento a mis compañeros: Adrián López, Alejandro Riquelme, Elena Mújica. Mi nombre es Elena Izquierdo. Nuestra compañera Emma Cuevas, por cuestiones de salud, no puede estar en este momento aquí, pero te voy a explicar la mecánica de esta entrevista, aunque de alguna manera, lo queremos hacer explícito, aunque de alguna manera ya está en los documentos que te hicimos llegar y que están publicados en la página oficial de la Comisión de Selección. La entrevista consiste en 3 etapas. La primera de ellas es una exposición tuya, libre, tienes 15 minutos para expresar, como tú mejor quieras estructurarlo, los temas que ahí pusimos, que ahí apuntamos. A los 10 minutos mi compañero te va a marcar que ya ha transcurrido, para que te tomes los otros 5 la libertad de cerrar o de utilizarlos como quieras. No es necesario que utilices los 15 minutos. Y luego en la segunda parte pasaríamos a una serie de preguntas que son algunas dudas o necesidades de complemento de información que del análisis de tu expediente hemos tenido. Cada persona que se entrevista tiene un responsable de hacer estas preguntas. En este caso me toca a mí hacerte estas preguntas que hemos diseñado entre todos y todas nosotras, así que yo te haría una serie de preguntas. Y después, salvo Alejandro Riquelme, que no podría participar en preguntas en esta ocasión, mis otros 2 compañeros podrían hacerte alguna pregunta si todavía necesitáramos alguna información. Posteriormente nosotros deliberaremos y entonces llenaremos el formato de evaluación de la entrevista. Nuevamente queremos agradecerte tu presencia aquí en este domingo y te pedimos que inicies entonces con tu exposición, por favor. Bueno, pues buenos días a ustedes también y gracias a ustedes por la labor que están desarrollando, que pues es necesaria para el inicio de una participación pues más real de la sociedad, ¿no? De las preguntas que vienen en la metodología, pues me permití, para que no me faltara nada, pues escribirlas y voy a leer un poquito. En cuanto a mi visión a corto plazo, es que primeramente el CPC deberá organizarse internamente y propugnar por la creación de las instituciones que el sistema estatal establece, que es la Secretaría Ejecutiva y el Consejo Coordinador Estatal. Esta labor podría verse subestimada por no contemplar que se deben de concretar ciertas obligaciones establecidas en diversas leyes, como la de entidades de la administración pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y obviamente la Ley del Sistema Anticorrupción, todas del Estado. Una vez creada la Secretaría Ejecutiva y nombrado el secretario técnico, el presidente del CTC, en su carácter de presidente del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, deberá propugnar porque se apruebe el estatuto orgánico de la misma Secretaría Ejecutiva, diseñar y establecer las políticas generales y definir las prioridades relativas a la productividad, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración en general de la Secretaría, aprobar los programas y presupuestos correspondientes, aprobar las políticas bases y programas generales que regulen los posibles convenios o contratos que tenga que realizar dicha Secretaría, aprobar la estructura básica de la organización y nombrar directamente a los 2 niveles inferiores del secretario técnico. Asimismo, expedir el reglamento interior de la misma y establecer el comité de adquisiciones y arrendamientos, que tiene que ser también pues aprobado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Contraloría. Sin lo anterior, no sería operativo este consejo y por ende el CTC tampoco podría llegar a realizar sus funciones porque al no estar constituida y con toda su estructura la Secretaría Ejecutiva, pues no podría desarrollarlas. A mediano plazo se deberá enfocar en la integración ya realmente de los sistemas de información de todas las entidades públicas del Estado,
estableciendo los mecanismos de suministro, información, las políticas integrales y la metodología para medir y dar seguimiento a los puntos de control con base a indicadores, los cuales tienen que ser claros, suficientes y que no sean, vamos a decir, tantos que se pierdan los objetivos con demasiados indicadores. Para eso se deberá consultar a las organizaciones civiles y también a la academia, pues para poner sus puntos de vista, sobre todo en la expertise de cada organización civil. Y hay que tener en cuenta que este sistema de información tiene que, de acuerdo a la ley, ir en base a los protocolos que el propio sistema nacional fije. A largo plazo, el CTC, como un instrumento de la sociedad civil, debe de incidir sobre los procesos de la administración pública para acotar la corrupción mediante un sistema local de información plenamente integrado a la plataforma digital nacional, los cuales deberán estar sujetos a una mejora continua para lograr establecer una tendencia para ir disminuyendo los índices de corrupción, porque obviamente es muy utópico pensar que por el hecho de tener este consejo se va a acabar la corrupción, sino va a ser el inicio para ir acotándola y tratar o ir enfocados a disminuirla. Por lo anterior, mi propuesta inicial de agenda para el CTC sería, en primer lugar, solicitar al gobernador del Estado, en los términos del artículo 48 de la Ley Orgánica de la Administración, solicite a la legislatura del Estado la creación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal como organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, como lo establece la ley de la materia. Inmediatamente efectuar una convocatoria para la selección del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, seleccionando el CPC una terna de 3 aspirantes, y una vez que se tenga esa terna habría que convocar a una sesión extraordinaria al Consejo Coordinador de acuerdo al artículo 13 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado, presentando dicha terna para que en los términos del artículo 33 el Consejo sea el que en conjunto, colegiadamente, determine quién va a ser el secretario técnico. Asimismo, deberá elaborarse el programa de trabajo anual del CPC, establecer un código de ética interno, así como las demás normas también de carácter interno que sean necesarias para la operación. La comisión ejecutiva, que es obviamente parte del CPC, excepto el presidente, deberá pues supervisar o colaborar con el secretario técnico para que éste diseñe la estructura básica de la Secretaría Ejecutiva, que son los puntos que mencioné a corto plazo, para que tenga operabilidad. Asimismo, habría que convocar a una reunión con la Secretaría de la Contraloría Estatal para solicitarle un diagnóstico de los sistemas de información con que cuenta el Estado para su integración al sistema en un sistema local de información y su interfase con la plataforma digital nacional. Asimismo, en los tiempos paralelos que se puedan dar, hay que contactar al CPC nacional con el fin de establecer la coordinación para la integración de la información del Estado a la plataforma digital nacional y establecer las bases de coordinación con el sistema nacional. Y también convocar a las organizaciones de la sociedad civil para que quieran colaborarse con el CTC para registrarse
pues en el registro que la ley marca, pero no sé por qué ahí no se establece que se debe convocar también a ese registro, pues a la propia academia, pues para que también participe, como decíamos, en su expertise. Pasando al punto de mis aportes curriculares, pues mi formación académica, en primera instancia de licenciado en Contaduría, luego habiendo cursado las especialidades en contribuciones, la especialidad en dictaminación de estados financieros, me permitió ir adquiriendo conocimientos en la evaluación, fiscalización y rendición de cuentas. Mis estudios, tanto en la licenciatura anterior y dichas especialidades y en otros diplomados, comprendieron pues materias de derecho que culminaron el año pasado con la carrera de licenciatura en Derecho, que para mí es algo indispensable para poder comprender e interpretar a cabalidad toda la normatividad aplicable a los entes públicos para poder, y privados, para poder desarrollar pues o de establecer cuáles son los puntos de control que hay que establecer y los indicadores para tomar de ellos. Y hoy también lograr hacer algunas contribuciones para su mejoramiento. Mi formación por más de 30 años como auditor me formó en que analizo todo lo que reviso con un escepticismo profesional. Esto es, no les creo, vamos a decir a la primera, sino tengo que pensar si me están mintiendo, si hay algo que por donde se puede evadir la norma para en un momento dado ayudarme a fortalecerla o establecer los indicadores para darme cuenta si se están pues saltando de alguna manera, ya sea abusando de la ley o ilegalmente de algún aspecto de la misma. Al haber sido académico en México, me ha permitido que cuando yo estoy estudiando algo, estoy pensando cómo lo podría exponer en una clase, y por lo tanto estoy pensando si solamente es esta la normatividad aplicable o tengo que buscarla en otras normatividades como hice en estos últimos días para poder darme una idea a cabalidad de lo que involucra este sistema anticorrupción. Como rasgos de mi personalidad que considero que puedo aportar es que en mi opinión el rasgo más importante debe ser la independencia mental, la cual vamos a decir justifico de que nunca he sido miembro de ningún partido político u organización política y que también nunca he sido funcionario público, que aunque dentro de los posibles características que busca la ley es que uno hubiera sido funcionario público, para mí es más importante la independencia que haber sido funcionario, porque haber sido funcionario se puede suplir con el estudio, pero lo que no se puede suplir es que alguien que fue designado en un puesto público tenga algún compromiso, ya sea político o personal con quien lo haya designado. Entonces, desde ese punto de vista, reitero, para mí lo principal es la independencia. Después, también considero que tengo ya por los años la templanza y madurez para poder soportar las presiones que se lleguen a dar por razones obvias de la función, porque estamos enfrentados a una corrupción
tanto cultural como institucional. Entonces, obviamente las instituciones, y no hay que ser un mago para saberlo, están plagadas de corrupción y por ende lo más seguro es que haya mucha resistencia. También podré vislumbrar cuándo hay que presionar porque se puede lograr algo y cuándo no será el momento adecuado para, vamos a decir, buscar un cambio en la normatividad, porque si se ve que no se va a lograr en ese momento, tal vez haya que buscar el momento adecuado para lograr los cambios y no simplemente lograr un antagonismo con las autoridades. Desde que me titulé, cumplo con la norma de educación profesional continua del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, lo cual es que debo de cumplir un mínimo de, pues actualmente de 65 horas de capacitación en ciertas áreas específicas en forma anual, lo cual me ha permitido tener una dinámica en todos estos años de estudio y de ir incrementando el aprendizaje. Y vamos a decir, la licenciatura en Derecho no cuenta más que para 10 puntos de esa capacitación. O sea, uno no está buscando simplemente usar una carrera por lograr el puntaje, sino lo que busca es mayor conocimiento. Y por lo tanto, para mí se me hace sencillo el involucrarme en disposiciones o normatividades a las que no haya pues participado anteriormente. Y finalmente, en cuanto a mi exposición, sería que en la pregunta de expectativa, pues considero que esta debe partir de mi contribución que pudiera hacer al CPC. Y mi contribución es desde el punto de vista técnico, es lo que creo que más podría aportar y por ende es una participación que creo que se tiene que dar tanto a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, creo que mi contribución pudiera ser a largo plazo. Les agradezco su atención. Documento que nos hizo llegar se habla de una maestría en impuestos de la cual es pasante. Sí. ¿Podría compartir en qué organización, en qué institución, Fue en qué años? Fue en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Sí, fue hace como 4 años. O sea, fue un poquito antes de la carrera en Derecho. Y se preguntaron por qué soy pasante y no titulado, porque cuando al finalizar tocaba pues el seminario de titulación, en que nada más eran 3 fines de semana. El primer fin de semana tuve que viajar a México para unas juntas del despacho, no asistí y al integrarme a las otras 2 sentí un poquito desfasado. De todas formas presenté mi tesis y en aquel entonces acababa de surgir crearse el régimen para las personas físicas con actividad empresarial, el régimen intermedio. Entonces mi tesis abordaba dicho régimen intermedio y el director del seminario me votó que me faltaba bibliografía y eso me sacó un poquito de balance, porque dije, pues, ¿cuál bibliografía? Acaban de aprobar la ley. Entonces pues
con eso y que me metí a la carrera de Derecho, pues la verdad es que lo dejé. Posteriormente me llegó que la facilidad de que pudiera volver a reintegrarme con la siguiente generación, pero estaba en exámenes en un cuatrimestre de la licenciatura, entonces no consideré conveniente en ese momento integrar. Eso es un pendiente que tengo. ¿Tiene alguna experiencia en participación ciudadana, concretamente en temas de participación ciudadana, en temas de corrupción o transparencia? Realmente, como participación ciudadana en una organización, pues no lo tengo. Lo que he tenido ha sido nada más vamos a decir, en auditorías que he desarrollado. ¿Ha tenido alguna necesidad o ha decidido hacer alguna petición por transparencia? ¿Solicitud de información concretamente? En alguna ocasión por mi propiedad, hice una solicitud al Instituto de Transparencia del Estado pidiéndole el diario oficial en que estuviera el decreto del fraccionamiento, y me contestaron que les dijera en qué fecha. Entonces luego he seguido investigando y resulta que veo que no sale en el diario oficial, sino en otra dependencia, y pues es un pendiente que tengo para solicitar. ¿Algo que quiera agregar? ¿Algo que quiera preguntar? Yo le preguntaría, ¿ha vivido usted algún acto de corrupción en el que usted haya participado y cómo reaccionó? Pues tenía un poco la manía de manejar un poco rápido, entonces me han multado ya varias veces. La primera vez aquí me multaron por ir sobre la Tulum, y eso me acuerdo muy bien, a 55 kilómetros cuando era zona de 50, lo cual lo atribuía a que quería algo, pero yo no me presto a eso. Entonces todas las veces me han multado porque policía decía que venía muy rápido, pero no tenía radar. La última ocasión que me multaron fue porque iba al curso el último curso que realicé para evitar el financiamiento del terrorismo y demás. Iba al curso, me paran con radar y me dicen, vas a 62 y es zona de 50, y era la Anchute, y yo llevaba un poco de piso, múlteme. Me multó y después ya me fijé que es zona de 40. Sí, o sea, incluso recorrí toda la Anchute desde el inicio y es zona de 60 todo el camino. Entonces entiendo yo esos como actos de corrupción en que a uno lo tratan lo sorprenden, porque a mí me sorprendieron, tal vez por no ir bien fijado de en qué velocidad voy. Desde entonces, desde que me di cuenta que pagué una multa injustamente, es que me estoy fijando muy bien en el límite e ir al límite para que no me suceda. También en otra ocasión, cuando llevaba poco que había adquirido mi propiedad, pues fui a sacar mi licencia de barda, pero como a mí me gusta estudiar, antes de ir a sacarla, chequé el reglamento, chequé los costos y dije, bueno, barda era de lujo, vamos a decir, y barda rústica. Y yo dije, bueno, pues en ese momento era terreno baldío, pues va a ser barda rústica porque no le voy a poner repellado. Y cuando llego con el funcionario, inmediatamente me dice, tanto, me fija la tasa máxima. Le digo, oye, ¿por qué me fijas eso? Si es una barda rústica. No, es que ese es el monto. Le digo, no, es que de acuerdo
reglamento es tal. Y ya, entonces me lo bajó. Pero yo lo que entiendo es que muchas veces la corrupción es por desconocimiento de las personas o por ese contacto directo. Porque si uno fuera que lo solicitara, vamos a decir, por internet, que dijera características de la barda tales, y entonces automáticamente saliera el precio, se evitaría eso. O sea, para mí, esa persona lo que buscaba era que yo le ofreciera dinero para bajarme la tarifa a lo que debería ser. Entonces, lo que mucho veo es que el contacto personal es lo que fomenta mucho la corrupción. Desde ese punto de vista he visto que Hacienda Federal ha ido mejorando sus sistemas para hacer menos contacto personal, y algunas dependencias como el Seguro Social observo que desde siempre, y en alguna ocasión se los comenté, que cuando uno mete un oficio con ellos, nada más ponen sello de recibido y una firma, pero no llevan un control como en Hacienda Federal, en que uno llega a oficialía de partes y le ponen un folio. Entonces ese folio lo registran con qué documentación está entrando, y por lo tanto no pueden aparecer folios después. En cambio, en el Seguro Social, sí. ¿Por qué? Porque en cualquier momento un funcionario puede sellar algo con fecha de lo que quiera y hacer otras cosas. Entonces, en cuanto a la corrupción, bueno, creo que hay 3 tipos de personas. Hay los que viven de la corrupción, los que conviven con la corrupción y los que detestamos la corrupción. Yo he preferido que me multen a ser parte de la corrupción. Sí. Entonces, así es. Tengo una pregunta que tiene que ver con nuestro proceso de socialización de esta comisión. ¿Cómo se enteró de esta búsqueda del Comité de Participación Ciudadana? En el Colegio de Contadores, cuando fueron, me parece que fue usted, Adrián, y fue la maestra Gema, sí. Agradecemos muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.